Listo. Ok. Entonces, para entender nosotros lo que es la recuperación de información, debemos em, hacer una comparativa o, digamos, partir de lo que nosotros ya sabemos hacia lo que nosotros queremos aprender. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a mostrar, o sea, vamos a hacer una explicación, ¿sí? Entonces, permítanme, les voy a poner acá. Ok, listo. Todos ven eso, listo. Ok. Mm, A ver, todos sabemos, permítanme, si es que puedo. Ok, solo déjenme, sí, estoy aquí. Mm, 9, 4, 7, 9. Ahora sí, listo. A ver, entonces partimos nosotros de lo que entendemos nosotros, sobre bases de datos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es mirar, nosotros una base de datos aquí, ¿ya? Nosotros tenemos una base de datos, si me están viendo, ¿no es cierto? En la que nosotros tenemos aquí unos registros, ¿no es cierto? Entonces, esta base de datos es lo que nosotros le llamamos como base de datos estructurada. Por eso, inclusive, se llama SQL. ¿Se acuerdan qué era lo que significaba SQL del lenguaje SQL? ¿Qué significa SQL? Es el lenguaje estructurado de consultas solo caliente. Exactamente. Structured Query Language. ¿Ok? Entonces, el lenguaje es estructurado, ¿ya? También es porque nosotros tenemos unas estructuras de datos como las tablas, ¿sí? En la que nosotros tenemos una colección de, ¿cómo se llama? Cada fila de esta tabla Registro. es un registro, una tupla, ¿ok? En la que, ¿qué es lo que nosotros tenemos a partir de este registro? ¿Sí? Nosotros vamos a tener que hay un elemento, sí, pensemos nosotros en una base de datos de estudiantes, por ejemplo. Entonces, yo tengo aquí mi tabla estudiante, ¿ok? En la que un registro debe representar a un estudiante, ¿ya? O por acá tenemos nosotros otra tabla en la que tenemos, les voy a mostrar acá, tenemos nosotros otra tabla en la que nosotros vamos a tener ya no a los estudiantes, sino las asignaturas, ¿ok? Y aquí nosotros lo mismo, ¿no? Y cada uno tiene sus atributos y hay una representación de un elemento de las asignaturas, ¿ok? Y nosotros vamos a tener una correspondencia, ¿sí? Una relación entre los estudiantes y las asignaturas, ¿sí? A eso, ¿cómo le llamamos nosotros a esa correspondencia? Relación. Una relación, exactamente. ¿Cuántos estudiantes pueden tener una asignatura? N. En una asignatura, nosotros tenemos muchos estudiantes. ¿Y un estudiante cuántas asignaturas tiene? Varios. Lo mismo, ¿no? Muchas asignaturas tiene un estudiante, tiene muchas asignaturas. Una asignatura tiene muchos estudiantes. Y ahí empezamos nosotros
y planteamos nosotros las relaciones. Lo mismo vamos a tener si es que nosotros tenemos a los profesores, ¿no? Entonces, por este otro lado, tenemos acá a los profesores, y en estos registros que nosotros tenemos también les vamos a poner las características de los profesores. ¿Cómo se llaman estas características? Las columnas de la tabla, Atributos. los atributos, ¿ok? Sí, vamos nosotros a tener que cada fila va a representar a un profesor. ¿Cuál es la relación entre estudiantes y profesores? ¿Será que los estudiantes se relacionan directamente con los profesores o es a través de las asignaturas? A través de Signatura. asignaturas. Tendría que ser una de las dos, ¿no? Ya, puede ser que los profesores se relacionen con los estudiantes, como por ejemplo cuando se tiene como el atributo del estudiante el tutor. Eso sería una relación directa entre un estudiante y un profesor. Un estudiante tiene un profesor como en la relación es tutor de, ¿no es cierto? El profesor tiene, mientras que un profesor tiene muchos tutoriados, ¿no es cierto? Ya. Lo mismo, un profesor tiene una o varias asignaturas. Una asignatura puede tener uno o varios profesores. Varios. Podría tener varios, ¿no? Hay estas asignaturas en las que hay un profesor que dicta la teoría y otro que hace los ejercicios prácticos, etcétera. Pues nosotros tenemos esas relaciones también entre los profesores y las asignaturas, ¿no? Listo. Ok. Ahora, esto es lo básico que nosotros vemos. ¿Esto en qué semestre ven ustedes las bases de datos SQL? ¿En qué semestre lo tienen ustedes en la malla? Creo que tercero ya. ¿En qué? En tercer semestre. En tercer semestre. Ya, listo. Ok, entonces ustedes ya tienen alguna experiencia con bases de datos, ¿no es cierto? ¿Qué motores de bases de datos saben utilizar ustedes? Postgres, MySQL. Postgre, PostgreSQL, ¿no? MySQL, también llamado como María, ¿no? MariaDB. ¿Qué más? Esos SQL Server también. SQL Server, ¿ok? El de Microsoft, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos cuatro? ¿Hay alguna diferencia? Los lenguajes son más o menos similares, ¿no? Tienen la misma estructura, ¿sí? Es el mismo lenguaje estructurado de búsquedas, nosotros, y utilizamos las sentencias como select, como insert, y la base de datos es una pieza importante dentro de un sistema. Por ejemplo, un sistema transaccional que es el típico que se aprende en los primeros semestres, ¿no? Entonces nosotros tenemos un sistema transaccional, como por ejemplo un sistema de inventario, en el que yo tengo las diferentes operaciones. Cuando hay algún ítem que tiene que ingresar al inventario, hacemos un insert. Los usuarios generalmente tienen que hacer consultas. Cuando se elimina, nosotros vamos a hacer una de las operaciones. ¿Cómo se llaman estas operaciones? El conjunto de las operaciones que nosotros hacemos sobre las bases de datos. Son unas siglas que son cuatro. CRUD es Ajá. ¿Qué significa CRUD? create, create, read, update, delete. Algo así. Read, a ver, update y la D, Delete. delete. Ajá. Sí. Delete. ¿Ok? Listo. Esas son las operaciones CRUD que nosotros hacemos. Listo. Ahora, ustedes han estudiado o han revisado las bases de datos que se llaman como no SQL o no estructuradas.
¿Les llegan a ver ustedes? O las han visto hasta ahora? O sea, formalmente no, Inge, nos dieron algo en aplicaciones web, pero muy poco. Ya, ¿qué base de datos utilizaron? Mongo. Entonces, a ver, vamos a ver cómo. MongoDB. ¿Ok? ¿Qué tiene de diferente MongoDB de estas Postgre, MySQL, SQL Server? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que no existen tablas, o sea, no está estructurado, se guarda como en archivos los datos. ¿Ya? ¿Y los archivos tienen, o sea, van a algún lugar, por ejemplo, a una carpeta? ¿O cómo se hacen las consultas sobre estas bases de datos? O sea, se guardan en formato tipo JSON, si no tengo entendido. Tengo entendido. ¿Ya? Ok. Ahora, JSON tiene una estructura, no es completamente desestructurado, ¿no es cierto? Tiene una estructura. ¿Cómo es una estructura típica de un archivo JSON? ¿Ya? En la que yo voy a tener una clave, dos puntos y un valor, ¿sí? Yo le voy a encerrar esto así. ¿Cómo se llama la estructura de datos? No en JSON, porque JSON es un formato, pero ¿cómo se llama esta estructura de datos en la que yo voy a tener una clave y un valor? Los diccionarios, profe. Exactamente. Entonces, un JSON es un formato que es un estándar en el que nosotros vamos a coger los diccionarios, ¿sí? La estructura de datos llamada diccionario, en la que yo le voy a poner en un formato, en un texto, ¿sí? Para yo después almacenar. ¿Cómo funciona MongoDB? Es que cada registro, lo que nosotros podríamos entender como un registro, cada tupla, va a almacenarse, por ejemplo, en un archivo. O lo que nosotros podemos entender como una tabla, ¿sí? Va a almacenarse todo, cada uno de los objetos JSON se va a ir almacenando en un archivo. ¿Ya? Entonces, lo que hace JSON es un estándar para lo que nosotros le conocemos como serialización. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un objeto, recuerden la programación orientada a objetos, nosotros tenemos un objeto y no una variable, sino que nosotros tenemos un objeto y este objeto tiene los atributos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos, digamos que tenemos aquí el objeto, si se acuerdan la notación UML, pues nosotros tenemos aquí el objeto y aquí nosotros tenemos el atributo. Un atributo y tenemos su valor, ¿ya? Entonces, el atributo nombre y el valor que se llama David, por ejemplo, ¿ya? Otro atributo de un estudiante, por ejemplo. ¿Qué otro atributo aparte del nombre podría ser? La cédula, por ejemplo. Yo tengo aquí la cédula y ahora el valor como tal. Ya, la cédula 17 listo, ya. Listo, ¿qué otra cosa podría tener? Un estudiante podría tener el atributo de la carrera en la que está inscrito, listo. Carrera, ingeniería de computación y así, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos con el JSON? Vamos a serializar porque estos objetos no están serializados, son unos objetos complejos, son una colección de valores y lo que hace JSON es ponerles un valor a continuación de otro, ¿sí? En una serie, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos es, ¿cómo vamos nosotros eso? Sea que vamos a transmitir por la red o sea que nosotros vamos a almacenar en disco. ¿Cómo vamos nosotros a pasar de lo que está en memoria RAM, el objeto como tal, la región de la memoria RAM en la que está almacenado el objeto, ¿sí? Y cómo nosotros vamos a pasarle eso necesitamos serializar para, por ejemplo, escribirlo en el disco o para, por ejemplo, transmitirlo a través de la red utilizando protocolos de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos nosotros con JSON es hacer esta serialización. ¿Ok? Y la manera en la que nosotros tenemos es a través de una clave valor de un diccionario. ¿Ok? Diccionario es una estructura de datos sencilla, ¿sí? Eh, como un objeto
digamos, más sencilla que un objeto, pero sí podríamos nosotros tener que acá el valor sea, cuando está en memoria, un objeto como tal, ¿ya? Pero cuando ya nosotros vamos a pasarle a disco, debemos nosotros ver la manera en la que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, nosotros podríamos tener como objeto o como referencia que perdón, que el estudiante, ¿sí? Tiene una carrera. ¿Ya? El estudiante tiene una carrera y ingeniería de computación, ¿ya? Pero la ingeniería de computación también tiene sus propios atributos. Pues yo tengo que saber cuando le voy a anotar en su clave valor la clave carrera y el valor ingeniería de computación, ver si nosotros tenemos que ponerle solamente el nombre o más atributos, ¿ok? Pues así es como funciona JSON, ¿ok? Ahora, MongoDB puede hacer que yo tenga un listado de estudiantes, ¿sí? En el que yo voy a irles poniendo una a continuación del otro, de manera serial, de una a continuación del otro, la lista de estudiantes, por ejemplo, que están matriculados en un curso determinado, ¿ya? Y eso almacenar. Ahora, la flexibilidad que nos proporciona un motor de bases de datos como MongoDB es que nosotros vamos a tener em, que no todos los elementos van a tener el mismo conjunto de claves, ¿sí? Por ejemplo, estudiantes que que puedan tener o no un tutor, ¿ya? Estudiantes que puedan o no estar matriculados, estudiantes que puedan o no tener un conjunto de asignaturas. Cuando nosotros hablamos en la parte de SQL, ¿ya? Em, Cuando nosotros tenemos en SQL, nosotros decimos, estos son los estudiantes que están matriculados en esta asignatura. Nosotros debemos asegurarnos de que todos los estudiantes tengan al menos una materia, al menos una carrera, ¿ya? Y no existe una flexibilidad como la que nosotros sí tenemos en MongoDB, ¿ya? Inclusive nosotros podríamos tener registros mezclados de estudiantes, profesores, asignaturas en la misma, digamos, en la misma base o en la misma lista, ¿ya? MongoDB funciona con esa flexibilidad. Esto funciona para cuando nosotros tenemos una colección de datos que son heterogéneos, datos que van surgiendo, ¿sí? Y que nosotros no podemos tener una estructura predefinida desde antes, ¿sí? Sino que nosotros estamos revisando los datos, cómo van surgiendo, cómo van saliendo, ¿ya? Otra de las ventajas de nosotros utilizar MongoDB es que tiene unos algoritmos para encontrar, para hacer las búsquedas bastante buenos, bastante rápidos, ¿sí? Los algoritmos son bastante rápidos, entonces nosotros vamos a poder tener unas búsquedas bastante rápidas también. ¿De acuerdo? Estas son las bases de datos, digamos, no SQL, no estructuradas, pero también hay otras, ¿sí? También hay otras, hay un motor que me gusta mucho que se llama Neo4j, ¿sí? Que es para bases de datos, se llaman bases de datos gráficas, pero al llamarle gráficas se suele confundir con que fueran bases de datos de dibujos, de gráficos, pero no. Neo4j almacena las bases de datos como grafos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, información sobre relaciones entre entidades, eso se representa a través de un grafo y Neo4j es un motor de búsquedas para poder nosotros utilizar este digamos, eh, poder almacenar estas relaciones y poder hacer las búsquedas dentro de los grafos, cosas que no podríamos nosotros hacer en una base de datos de SQL. Ya, no está optimizada o no está preparada para esto, ¿no? Ya. Y así como estas hay, por ejemplo, otras como Hive, ¿sí? Nosotros podemos también tener Hadoop. No sé si ven ustedes Hadoop o Hive en computación distribuida. Hadoop es digamos, es un conjunto de datos, es un framework, es una forma de nosotros programar, ¿sí? En la que nosotros vamos a utilizar siempre el paradigma de
digamos, de computación distribuida, en la que nosotros tenemos una base de datos distribuido y vamos a tener que formular las búsquedas de manera que esto se denomina como un map reduce. ¿Ya? Entonces, todas las operaciones tienen que ser o map o reduce, ¿sí? No hay operaciones CRUD, por ejemplo, ¿ya? Nosotros tenemos las operaciones map y reduce, ¿ok? Ahora, dentro de todas estas, nosotros hemos visto algunas bases de datos o hemos mencionado, como yo les explico, pero ninguna de estas se corresponde a lo que nosotros vamos a utilizar en recuperación de información, ¿ya? La manera en la que nosotros vamos a utilizar recuperación de información, especialmente al inicio, ¿sí? Es una base de datos que se denomina como documental, ¿ya? Lo que yo voy a almacenar son documentos, ¿ya? Entonces, al yo almacenar documentos, ¿sí? La forma en la que yo pienso en una base de datos debe cambiar. Ya los documentos pueden tener unos metadatos y yo lo puedo almacenar eso en una base de datos SQL, en una base de datos MongoDB, pero la información como tal es un archivo de texto, lo voy a poner acá, es un archivo de texto muy grande. Voy a asumir que todos los archivos de texto son muy grandes, ¿ya? Nosotros podemos hacer los ejercicios en clase o las explicaciones con archivos de texto pequeños, ¿sí? De unas 10 palabras, ¿sí? Pero como realmente funciona la recuperación de información es con una base de datos que contenga archivos de textos muy grandes, del tamaño, por ejemplo, de libros, artículos. Por ejemplo, para buscar noticias dentro de una base de datos en la que cada elemento, cada registro de mi base de datos es un artículo, ¿ya? Es un artículo, por ejemplo, de unas 500 palabras, de unas 1000 palabras, ¿sí? Que tenga también metadatos. Nosotros también necesitamos eh, entenderlos a los metadatos, ¿sí? Entonces la base de datos de nosotros no es exactamente una base de datos como la que nosotros podríamos utilizar SQL para sistemas transaccionales o MongoDB para sistemas transaccionales más grandes de Big Data, sino que nosotros lo que hacemos es una base de datos documental, ¿ya? En la que nosotros vamos a tener archivos grandes, ¿sí? Que también van a tener sus metadatos, ¿ok? Hasta aquí, ¿está ok? ¿Sí me van entendiendo? Sí. Entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos la recuperación de información? Pues hagamos de cuenta que nosotros vamos a tener una tabla y generalmente solamente tenemos una sola tabla cuando trabajamos con tablas, ¿sí? En la que nosotros, como les decía, cada registro va a ser un documento, va a ser, por ejemplo, un libro, ¿ya? ¿Cuáles serían los atributos que podrían ustedes ponerle a un registro de un libro? ¿Cuáles serían los atributos que podríamos darles? Primer atributo, identificador, ¿ok? Segundo atributo, ¿quién me dice? El autor. Por ejemplo, antes del autor, el título, el autor, ¿qué más? El año de publicación. El año de publicación, vamos a ponerle aquí año. ¿Ya? Si es, por ejemplo, para piensen ustedes en un inventario de una tienda de libros, podría tener el género, podría tener la parte de autor, también hay libros que son escritos por varios autores, este, la foto, la imagen de la portada. Nosotros podemos hacer búsquedas. Si ustedes buscan no sé, hay páginas para comprar los libros o en la biblioteca, ¿sí? Cuando ustedes quieren encontrar un libro, van ustedes a poner, una cosa que es importante es, por ejemplo, las tags, las etiquetas o las palabras clave, ¿sí? Que nos sirven a nosotros para identificar. Por ejemplo,
Si yo quiero buscar un libro de inteligencia artificial, aunque en el título la palabra inteligencia artificial no aparezca, pero yo sí le puedo poner en los tags para saber de qué tema puede tratar este libro. ¿Ok? Entonces, eso nosotros vamos a tener. ¿Ok? Pero llega un punto en esta base de datos en el que el atributo que yo voy a tener aquí es el contenido del libro, las 50.000 palabras que tiene el libro, ¿de acuerdo? Y sobre esto es lo que yo voy a hacer las búsquedas, ¿ya? Entonces, pensemos nosotros si esto fuera una base de datos SQL, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a poner, ok, select libro from libros, ¿no? Base de datos de libros. Ok. Select libro from libros, where, ¿y qué podría yo ponerle aquí? ¿De acuerdo? Yo quiero buscar un libro que hable de, específicamente dentro del tema de inteligencia artificial, yo quiero ver un libro que hable de la recuperación de información, ¿ya? De el problema de la recuperación de información. Entonces, imaginen ustedes que yo voy a tener una caja de texto como un buscador como el de Google, el que yo le pongo aquí la lupita y está aquí para buscar, y yo le voy a poner aquí el problema de la recuperación de información. Eso le pongo yo como caja de búsqueda. Entonces, al yo pulsar el botón de buscar, debería activarse, ¿sí? Esta sentencia SQL, ¿no es cierto? Entonces ahí yo digo, where, y aquí yo le pongo la query, ¿no es cierto? El problema de la RI. Yo le voy a poner algo como is, in, y aquí esta columna yo le voy a llamar contenido. Contenido, ¿ya? Pero aquí la clave está justamente en cómo yo voy a definir a esta operación is in, ¿ya? Porque is in, cuando yo programo, por ejemplo, en Python, Python tiene una sentencia que se llama in. Cuando yo comparo dos strings, un string pequeño, yo le pongo algo así como, les voy a anotar acá abajo. En Python yo puedo hacer esto. Por ejemplo, yo le pongo poner if a in recuperación, ¿ya? If a in recuperación, dos puntos, y hago yo una actividad, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago yo aquí es buscar si es que la letra A, ¿sí? Si es que este carácter A está dentro de esta colección de caracteres. Lo que hace es un algoritmo de búsqueda, ¿sí? Tiene un elemento y tiene digamos, una lista más grande y ahí va buscando si es que este elemento está dentro de esto. El string pequeño puede ser de cualquier tamaño, ¿no? Ok, ahora, el problema de la recuperación de información o lo que nosotros queremos resolver en esta asignatura es cómo definimos esta operación in para nosotros poder hacer el select. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero poder hacer el select de manera que a mí me recupere todos los libros que dentro de su contenido tienen esta frase, el problema de la era. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿estamos ok? ¿Se ha entendido esta parte de aquí? Partiendo de lo que nosotros hacemos en SQL hasta lo que nosotros vamos a tener en la recuperación de información. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer ahora? ¿Qué vamos nosotros a hacer ahora? Yo les vamos a borrar el pizarrón y vamos nosotros a trabajar con esto. ¿Ok? Con el problema de la recuperación de información. ¿Ok? Entonces,
Vamos nosotros a partir de una definición clásica de la recuperación de información, en la que nosotros vamos a buscar material o a encontrar material, ¿sí? Nosotros podemos hacer una búsqueda, ¿sí? Que nosotros les llamamos como multimodal. Cuando yo tengo documentos que pueden ser texto, pero pueden también ser imágenes, ¿sí? No sé si ustedes utilizan la aplicación Google Lens o el mismo buscador de Google, en el que yo voy a tomar la foto de un objeto y voy a buscar si es que ese objeto está en la base de datos, en el corpus, ¿sí? De Google en las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a buscar, la recuperación de información es encontrar material de naturaleza no estructurada que satisfaga una necesidad de información dentro de grandes colecciones. ¿De acuerdo? Listo. Esa es la definición básica, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener unos componentes de la recuperación de información, partiendo nosotros de una necesidad de información. No sé si ustedes recuerdan o ya han visto esta materia de inteligencia de negocios, en la que nosotros vamos a tener la diferencia entre lo que es dato, lo que es información y lo que es conocimiento, ¿ya? El dato es lo que está almacenado en la base, la información o el conocimiento es lo que quiere el humano, la persona que está buscando la información, ¿ya? Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, una necesidad de información. El libro nos pone un ejemplo, el libro de la bibliografía de recuperación de información, el libro de Baeza Yates, habla, por ejemplo, de una persona que quiere buscar, tiene ratones en la casa y quiere buscar cómo deshacerse de los ratones. Tiene esa necesidad, pero no sé si ustedes alguna vez les ha pasado, seguramente sí, que ustedes tienen una necesidad de información, pero lo que escriben en la caja de texto del buscador no es de eso, no es exactamente, sino que dicen, ¿cómo antes de escribir, es cómo puedo yo poner mi necesidad de información de manera que la máquina del algoritmo lo entienda, ¿sí? De manera que yo pueda comunicarme con la máquina, ¿ok? Esto cada vez es menos un problema, ¿sí? Porque nosotros tenemos cada vez la búsqueda semántica, que es cada vez una búsqueda más cercana a lo que nosotros hablamos, a cómo nosotros nos expresamos, cada vez es más prevalente, cada vez es más presente. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a poner la necesidad de la información y ahora últimamente con las herramientas de inteligencia artificial, de los modelos de lenguaje, esto es mucho más frecuente, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es pasar la necesidad de información a lo que nosotros le conocemos acá como la consulta, ¿ya? La consulta es lo que para nosotros es la representación textual de la necesidad. Fíjense que la necesidad y la consulta no son lo mismo, ¿sí? Yo necesito saber algo, ¿sí? Pero la consulta, como yo escribo, eso es otra cosa, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, vamos nosotros a tener un conjunto de documentos relevantes, es decir, dentro de mi corpus, de mi base de datos de documentos, van a haber unos documentos que tienen que ver con mi necesidad de información y a esos nosotros les vamos a llamar como relevantes, relevantes a mi búsqueda, ¿no? Aquellos que satisfacen la necesidad, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos documentos relevantes, deberíamos nosotros también tener documentos irrelevantes. ¿Cuáles serían entonces los documentos irrelevantes? ¿Quién me dice? Vamos a preguntarle a Kevin. Kevin Alvear, ¿cómo vas, Kevin? ¿No? Vamos a preguntarle a Daniel Flores. Hola, Daniel. Sí, profe.
Sí, a Sí, ver. o Sí, sea, bueno, el tema de los documentos irrelevantes es justamente totalmente lo contrario, no es que influye en algo este tema de que sean justamente necesarios, sino simplemente puede que sea información adicional, pero no es tan crítica, por así decirlo. ya. Entonces, nosotros vamos a tener una necesidad de información y la información que a nosotros nos proveen, ¿sí? Puede ser relevante, que satisface la necesidad de información, puede ser irrelevante, ¿ya? Entonces, piensen ustedes, recuerden los algoritmos de clasificación, ¿ya? Pues nosotros tenemos unos algoritmos de clasificación en el que yo quería encontrar los elementos de la base de datos, ¿sí? Que respondían a una clase. Por ejemplo, nosotros teníamos la base de datos, ¿sí? Una base de datos binaria en la que yo voy a tener verdaderos y falsos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero saber cuántos de los relevantes son realmente relevantes, los verdaderos positivos, ¿sí? Y que mi algoritmo me traiga todos los documentos que son relevantes y que no me proporcione falsos positivos, ¿sí? Es decir, que todos los que el algoritmo marca como positivos sean realmente positivos, ¿sí? Sean verdaderos positivos y yo no tenga falsos positivos, ¿de acuerdo? También yo tengo una colección, que es un conjunto de documentos donde se realiza la búsqueda, ¿sí? Y al final yo voy a tener esta evaluación. ¿Ok? La evaluación es esta que me va a decir cuándo un algoritmo es mejor que otro. Yo voy a evaluar distintos algoritmos, distintas técnicas, y yo voy a ver cuál de estas es mejor que otra a través de una evaluación, de acuerdo a si me trae todos los positivos y todos son relevantes. ¿De acuerdo? Listo, eso van a ser los componentes. Ahora, ¿por qué la recuperación de información? ¿Por qué es un problema importante? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a tener que buscar información dentro de una colección, ¿ya? Tengo una colección de datos, ¿sí? Tengo una necesidad de información. Yo tengo que poder filtrar. Recuerden ese where en la consulta SQL, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ok? El problema que nosotros vamos teniendo, digamos, va agravándose este problema, es que el volumen de información crece constantemente. ¿De acuerdo? No sé si ustedes siguieron la misión Artemis de estos astronautas que fueron a la Luna y cómo se comparaba las computadoras que llevaron los de la misión Apolo en los años 60, ¿sí? A cómo es la información que se lleva a través de esto. No sé si ustedes vieron que se le colgó el Outlook entiendo que es la tablet o el computador del astronauta, ¿no? Pues ya nosotros pasamos de tener unas computadoras todavía analógicas, muy sencillas, con poquísima información, ¿sí? Y ahora como nosotros tenemos la facilidad de tener unas computadoras con grandísimas capacidades que son muy pequeñas para estas misiones y nosotros podemos ver cuál ha sido el progreso en estos 60 años de humanidad, ¿no? Entonces, si ustedes estuvieron atentos a esto, vieron cuánta información, cuál era el software que guiaba esta máquina en los años 60 y cómo es el software de ahora. Tienen punto de comparación. Nosotros tenemos una información digital que está creciendo constantemente. En este mismo momento estamos grabando esta clase, entonces estamos nosotros creando nueva información para que esté en el Internet. Y después, ¿cómo hacemos para nosotros buscarla, cómo podemos acceder a esa información? Por eso es que la recuperación de información es un problema relevante, es un problema importante, ¿ya? Esta información está en formatos no estructurados, ¿sí? Cuando nosotros almacenemos esta grabación, no va a estar en una base de datos SQL en la que nosotros ya tenemos unos algoritmos para poder buscar la información. ¿Por qué? Porque la información que contiene este video es multimedia, es las palabras que nosotros decimos, las palabras que están en el mismo video, los gráficos que nosotros podemos tener. Entonces nosotros debemos poder buscar, ¿ya? Dentro de este video, ¿ok?
Entonces, no podemos nosotros limitarnos a unas búsquedas dentro de SQL, sino que nosotros necesitamos poder buscar dentro de, por ponerles este ejemplo, dentro de este video, ¿no? Entonces, es un montón de información y los usuarios necesitan acceder rápidamente a la información. Y nosotros tenemos como base tecnológica los motores de búsqueda, como el de Google y otros, ¿no? El de Google, el de Yahoo, el de Bing, etcétera, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces, esto volviendo a los problemas del libro, ¿no? Entonces, el libro que nosotros utilizamos en recuperación de información tiene como corpus, ¿sí? Las obras de Shakespeare, ¿ok? Entonces, lo que hace es buscar dentro del texto de las obras de Shakespeare, hace una consulta como esta, ¿no? Fíjese que esta búsqueda tiene operadores binarios, tiene como AND y NOT, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta búsqueda? ¿Qué es lo que pretende? Busca dentro del corpus de las obras de Shakespeare las obras, los textos que contienen la palabra Brutus, que es uno de los personajes, que también contiene César, que es otro de los personajes, y que no tenga Calpurnia, que es un tercer personaje, ¿ok? Entonces, ¿cuál debería ser el resultado de esto y cómo nosotros podríamos analizar esta búsqueda, ¿no es cierto? Entonces, vamos nosotros a ver que dentro del sistema de recuperación de información vamos a tener que analizar cuáles son los documentos que contienen Brutus, cuáles son los documentos que contienen César, hacer la intersección entre estos y también los documentos que no contienen Calpurnia. ¿Cómo se hace eso? Ver los que sí tienen y hacer la operación complemento de la operación de conjuntos, ¿no es cierto? Para hacerle not Calpurnia. Y de estos tres resultantes del conjunto de los que tienen la palabra Brutus, de los que tienen César, hacemos la intersección y por la propiedad asociativa, esta intersección, si nosotros intersecamos con el conjunto complemento a las que tienen Calpurnia, y nosotros podríamos tener cuáles son los documentos que contienen estos tres textos. Digamos que contienen que cumplen con estas tres reglas, ¿no es cierto? Ahora nosotros vamos a utilizar lo que se conocen como los índices invertidos. Y yo tengo que explicar lo que es un índice invertido. ¿Ok? Ah, voy a parar la edición y voy a iniciar. Listo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer? ¿Qué es un índice invertido? A ver, les voy a explicar lo que es un índice invertido. ¿Ok? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de nosotros vamos a tener un índice y vamos a tener nosotros un índice invertido, ¿ya? Pues primero como concepto, ¿no es cierto? Entonces, en un libro, ¿cómo funciona el índice, también llamado como tabla de contenidos, que está al inicio del libro? ¿Cómo funciona? ¿Quién me dice? Vamos a buscarlo por aquí. Tal vez Freddy Jiménez. Te voy nombrando ahí. Escucho. Hola Freddy, sí. A ver, en un libro, ¿cómo funciona un índice, el que está al inicio del libro? El índice lo que funciona es que ahí te está, es lo que da todo el índice temático, es decir, lo que va el inicio del libro, donde te muestra todas las estructuras en sí, Pues, por los ejemplo, yo buscadores. tengo capítulo 1, ¿no es cierto? Y al Ujú. final me dice, ¿qué? El número de página. Exactamente, la página, entonces yo le voy a poner aquí la página. Entonces el capítulo 1 está en la página 1, ¿ya? Y de ello voy a tener un subcapítulo, el subcapítulo 1.1, ¿ya? Y me va a decir que está, por ejemplo, en la página 5, ¿ya? Después viene el capítulo 2, que está en la página 10. El 2.1 está en la página 11. Y así, ¿no es cierto? A esto nosotros le llamamos como un índice. No invertido, sino un índice. Ahora,
No sé si ustedes han visto en los libros, especialmente en los libros de texto, los libros que nosotros utilizamos en la universidad, al final del libro hay otro índice. ¿Cómo se llama ese índice? ¿Quién me dice? ¿Se han visto? Uno en el que nosotros vamos a tener un índice por temas. Ujú. El índice de la izquierda, el primer índice, ese es un índice por temas en el que los números, ¿sí? Están ordenados secuencialmente, ¿ya? Ahora, en este, en cambio, nosotros vamos a tener un índice por temas en el que las cosas van a estar ordenadas alfabéticamente, ¿ya? Entonces pensemos en un libro sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces es más o menos como un tema recurrente, ¿no es cierto? Entonces yo voy a ver que la palabra artificial aparece en la página 3, la página 8, la página 27, la página 40, ¿ya? ¿De acuerdo? Vamos nosotros a ver, por ejemplo, dentro de inteligencia artificial, les voy a poner como, eh, pensemos en la letra C, clustering. Clustering aparece en la página 20, en la página 80, en la página 35, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, ¿se han visto este otro tipo de índices? ¿Se han visto o no han visto? Ah, ya, sí han visto, dice. ¿Ya? ¿Ok? ¿Les sirve, lo usan mucho o no? ¿Ya? Entonces, ahí ustedes van a ver que los números de página no están secuenciales. Lo que importa aquí es el orden alfabético, ¿ya? Y está en un orden alfabético para que nosotros, los que leemos estos libros, podamos encontrar los temas de los que se habla rápidamente, porque está ordenado. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos ok, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos en esta distinción entre estos dos índices es que el uno va a llamarse como índice normal y el otro va a llamarse como un índice invertido. Pero un índice invertido en la recuperación de información es un poco diferente, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos nosotros en que vamos a tener un corpus, ¿ya? Vamos nosotros a tener un corpus, es decir, una colección de documentos. Voy a tener un documento aquí, un documento acá, un documento acá, un documento acá, ¿de acuerdo? Así es más o menos como nosotros solemos simbolizar al corpus, ¿ya? Pues yo tengo ahí esa colección de documentos. Todos estos documentos están llenos, llenos, llenos de palabras, ¿sí? Y yo tengo ahora que ver cómo construyo un índice, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer yo una lista con todas las palabras que están escritas en estos textos. Todas las palabras, ¿ya? Ahora, esa lista tendría que contener las palabras, pero que no se repitan, ¿no? Entonces yo voy a tener, a esta lista yo le voy a llamar como vocabulario, ¿ya? Es un vocabulario, porque tiene todas todas las palabras que existen dentro del corpus, ¿ya? Más o menos como lo que nosotros tenemos acá en la izquierda, ¿sí? Esto hace parte, esto hace parte de mi vocabulario, las palabras o los temas de los que se habla dentro de este libro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para construir mi índice invertido? Es que yo voy a tener cada una de las palabras del vocabulario y voy a indicar en qué documento están. No en qué página, pero sí en qué documento. Aquí yo le voy a poner el documento 1, el documento 2, el documento 3. Y aquí yo voy a tener de esta forma, ¿sí? Mi índice invertido. Tengo yo las palabras y en un lado y los documentos en las que estas aparecen en otro lado. No puede haber una entrada aquí, una palabra que tenga aquí un conjunto vacío. No tiene sentido.
Si tiene un conjunto vacío es que esa palabra no aparece en el corpus, por tanto esa palabra no tendría que estar en el índice invertido. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿estamos ok? Después ya vamos, nosotros tenemos que aprender a, a crear esto, a programar esto, ¿no? Entonces nosotros hacemos unas estructuras que se llaman índices invertidos, ¿sí? Para que esto sea eficiente. Nosotros tenemos una práctica de laboratorio en la que nosotros hacemos esta búsqueda sin utilizar índice invertido y utilizando índice invertido, medimos la diferencia en tiempos y ahí nosotros vemos cómo ganamos tiempo con el índice invertido. ¿Ok? Pues nosotros tenemos que la recuperación de información nos permite a nosotros acceder eficientemente a esta información no estructurada. Nosotros nos basamos en modelos formales de documentos, consultas y relevancia, y la recuperación de información es clave para el funcionamiento de los buscadores y otros sistemas inteligentes. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de los modelos de lenguaje, ¿sí? Ya nosotros entramos a la parte más moderna. Hasta aquí nosotros tenemos las definiciones clásicas del libro, ¿sí? Y cómo integramos nosotros estos conceptos a los modelos de lenguaje, ¿ya? Entonces nosotros tenemos los modelos de lenguaje grandes, ¿no es cierto? Para comprender y expandir las búsquedas. Entonces, ya mi búsqueda, la transformación desde la necesidad de información hasta tener un string de búsqueda, una query, ¿sí? Ya eso está ahora mediado por los modelos de lenguaje, ¿ok? Entonces, no sé si ustedes me entienden o qué tan frecuente eso es para ustedes. Hay veces que uno se equivoca, a veces en el nombre de un lugar, a veces en el nombre de una persona. Al ponerle buscar, nosotros escribimos y el buscador de Google me dice, quizá quisiste decir esto. Y me pone allí, ¿ya? Y era como, y esa es una forma en la que uno aprende cómo se escribe apropiadamente el nombre de algunas personas, ¿no? Entonces nosotros tenemos eso. A eso nosotros le llamamos la expansión de las consultas. Nosotros tenemos una búsqueda y me dice el sistema de recuperación de información, me dice, tal vez quiso decir esto, ¿ya? También para la comprensión, es decir, ahora yo puedo poner, o sea, y ya ese razonamiento que yo tengo que hacer entre mi necesidad de información y mi búsqueda, ¿sí? Ya lo puede estar haciendo más bien el modelo de lenguaje y ya no lo hago yo. Ya puedo hablar yo con mi buscador y de una manera más natural, para mí más natural, ¿ya? Entonces, eso es una cosa muy importante que hemos ganado con la popularización de los modelos de lenguaje, ¿sí? Otra cosa que nosotros hacemos es la recuperación aumentada por la generación, ¿ok? Retrieval Augmented Generation, ¿ok? Pues, ¿cómo funciona esto? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos una generación de texto, ¿sí? ¿Entienden ustedes el concepto de lo que es una alucinación? Sí, voy a, voy a, voy a parar esta parte. Vamos nuevamente a nuestro pizarro. Sí. Y tengo yo que explicarles a ustedes, debo yo explicarles a ustedes lo que son las alucinaciones. Sí. Las alucinaciones dentro del contexto de la inteligencia artificial y de los modelos de lenguaje. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona un modelo de lenguaje? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cómo funciona un modelo de lenguaje? No me digan, yo abro chatgpt.com y escribo, pongo enter y me responde. Eso no es una respuesta, ¿ya? ¿Cómo funciona un modelo de lenguaje? Cuando yo pongo una frase, lo que busca el modelo de lenguaje, al haber entendido el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje español, lo que busca es completar la frase, ¿ya? No es que el modelo de lenguaje conozca algo, no sabe nada, ¿ya? Tiene dentro de un corpus, tiene dentro de una base de datos que inclusive nosotros le llamamos conocimiento, pero como tal no sabe cosas.
Hay mucha gente que se enoja, se pelea con el ChatGPT y le dice, me estás mintiendo, ¿por qué me dices esto? Y es como que no están entendiendo los modelos de lenguaje, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona un modelo de lenguaje? ¿Ya? Un modelo de lenguaje es, les voy a pedir a ustedes que completen esta frase, ¿ya? Y les voy a poner, había una vez. ¿Quién quiere completar la frase? Había una vez, ¿qué más? ¿Quién me dice? Vamos a preguntarle a Yacid Jiménez. ¿Puedes completar esta frase? Había una vez. ¿Cuál es la cuarta palabra? Vamos a Profe, preguntarle a... mi compañero Jesse tenía mal el micrófono desde la clase anterior, entonces capaz por el chat le estaré respondiendo. Sí, aquí me dice, no vale mi micro, dice. Bueno, pero puedes escribir en un texto, mándame un mensaje, Yacid. Había una vez, ¿qué? Ya, había una vez. No, pero más, ¿no? Había una vez una, dice. ¿Una qué? Había una vez una princesa, ¿ya? ¿Ok? Leandro, había una vez una princesa, ¿qué más? Continúa. ¿Encerrada? Vamos a ponerle. Vamos a ver acá. Había una vez una princesa encerrada. Listo. Vamos a preguntarle a Ivonne Ayala. ¿Puedes completar? Había una vez una princesa encerrada. Siempre las princesas están encerradas. No. Vamos a preguntarle a María Belén. María Belén Raura. Encerrada en un castillo. Pongamos en un castillo. ¿Ya? Había una vez una princesa encerrada en un castillo. ¿Ya? Ustedes, ¿por qué? Verán, yo hago este ejercicio todos los semestres y todos los semestres tengo yo más o menos la misma respuesta. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Ustedes saben, inclusive cuando seguramente les ha pasado que ustedes están hablando con alguien, ¿no es cierto? Y esta persona se olvida de una palabra y ustedes le corrigen. Se traba, lo que sea, y se olvida lo que les iba a decir. Y ustedes más o menos intuyen, porque tienen el contexto de lo que estaba hablando, porque ya, además, porque conocen del idioma español, ¿sí? Y ustedes pueden tener una noción de cómo continúa una frase, ¿de acuerdo? Inclusive hay veces que habla una persona, me pasó el otro día, que me pidieron, como era, utilizaron la palabra rectificar. Y dice, ¿puedes rectificar que está completo el inventario? Y era como, pero ahí la palabra rectificar está mal puesta. Y yo pensaba en Revino, ¿qué es lo que quiso decirme esta persona? ¿Qué creen que quiso decirme? Entonces yo les voy a poner aquí, voy a anotar esa frase, ¿no? Entonces voy a poner aquí. Puedes, puedes rectificar que está completo, ¿ya? La palabra rectificar aquí, yo digo, esta frase está rara, ¿no es cierto? ¿Qué pongo yo allí? ¿Qué debería poner en vez de la palabra rectificar? ¿Quién me dice?
Sigamos por acá. ¿A quién le pregunto? Vamos a preguntarle a Jorge, Jorge Bosques. Entonces, la frase es, ¿puedes rectificar que está completo, no sé, el inventario? Pero la palabra rectificar está como rara y a mí me parece rara, ¿no? ¿Qué debería yo poner allí en vez de rectificar? Ratificar. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí. Vamos a ver. Ratificar. Otra. En vez de ratificar, sí, ratificar está correcto. ¿Qué otra? ¿Qué otra palabra podríamos ver? Ah, sí. Pueden escribir en el chat si es que tienen bulla en la casa. Bien. En vez de ratificar o en vez de rectificar, verificar. Correcto. Sí. Ya. Corregir, certificar, revisar. Mira, ¿ya? Porque, ¿qué significa rectificar? ¿Qué significa rectificar? Es que algo está de una forma que está mal y yo lo rectifico, yo corrijo. Entonces, yo no podría corregir si es que está completo el inventario. Ahora, si el inventario está con errores, yo lo puedo rectificar. Y ahí sí, ¿ya? Entonces, sí entienden eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué a nosotros nos engaña tanto los modelos de lenguaje, ¿no? Que parece que son sistemas inteligentes, que son unos organismos. No sé si ustedes han seguido las últimas noticias sobre Claude, especialmente sobre Claude Mythos. Pues ya parece que los manes ya crearon ahí al monstruo de Frankenstein y lo están tratando de contener y están viendo allí. Recién vi una noticia que llamaron a unos sacerdotes para ver si le bautizan. No es broma. Entonces sí es como extraño, ¿no? Que a nosotros a ver, es una máquina que sabe hablar español, sabe hablarlo muy bien, ¿ya? Y esa es su capacidad. Solo sabe hablar español muy, muy bien. ¿De acuerdo? Mejor que muchos de nosotros, ¿ya? Pero solo eso. No más que la inteligencia verbal o la capacidad de hablar para nosotros nos representa una cosa tan brillante, ¿ok? Que parece que es algo muy inteligente, ¿ya? Que sí nos ahorra mucho trabajo, nos ayuda con la programación, nos ayuda a hacer los informes, las presentaciones, todo eso, perfecto, ¿ya? Pero no deja de ser apenas una capacidad lingüística, ¿de acuerdo? Todavía no estamos nosotros en otras cosas, mucho menos en una inteligencia artificial general, ¿ok? Entonces nosotros vemos esto, ¿no? Entonces, un modelo de lenguaje recuerden, ¿cuál era el fundamento del machine learning? ¿No es cierto? El fundamento del machine learning era que verán, yo tenía unos datos, a ver, yo tenía unos datos, ¿ok? Y yo lo que hacía era analizaba con un algoritmo para encontrar la estructura, las reglas, las reglas que gobiernan el comportamiento de estos datos, ¿no? De estos datos de aquí, las reglas. Ahora, cuando esos datos son todo el corpus de todos los documentos escritos en español, ¿ya? ¿Cuáles son las reglas que van a surgir de este análisis? Las reglas del idioma español, ¿ya? A mí me pasa, eh, eh, ahora ya un poco menos, cuando yo le enseñaba a hablar a mi hija, yo les he contado, yo tengo una hija pequeña, y yo le enseñaba a hablar, ¿no? Pero no es que cuando uno está con un niño pequeño, se sienta con el niño pequeño no sé, de un año, de unos 2 años, que es más o menos en la época en la que los niños aprenden a hablar
No es que uno se sienta con el niño y le dice, a ver, hoy vamos a aprender el vocabulario de las frutas. A ver, esta fruta empieza con la B y es de la banana y se escribe así y este es sujeto, verbo y predicado y los tiempos verbales. No, uno habla y el niño está escuchando todo el tiempo, está escuchando todo el tiempo hasta que empieza ya a desarrollar la destreza del habla y copia las estructuras de cómo nosotros los adultos le hablamos a este niño, ¿no? Entonces yo le digo, ¿quieres? No sé, ¿quieres sopita? Y ya aprende a decir sí quiero, no quiero, y ya entiende que decir sí antes del quiero hace que le den y el no quiero hace que no le den. ¿Ya? Si entiende que, porque los niños no me van a decir quiero sí o quiero no, van a decir sí quiero, no quiero, ¿entienden? Entonces, nosotros al hablar con los niños pequeños, les estamos dando la estructura del lenguaje, ¿ya? Implícitamente les estamos dando la estructura del lenguaje, ¿ya? Entonces, algo así se hizo con estas máquinas, ¿no? Se toma todo el corpus de todos los documentos escritos en el Internet en idioma español y nosotros a eso le llamamos corpus para que la máquina esté pensando y esté encontrando cuáles son las estructuras, ¿ya? Entonces, la máquina hace algo muy parecido a lo que hicieron ustedes. Había una vez, y yo le digo complete, había una vez una princesa encerrada en un castillo. Normal. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes llegan a esta conclusión, a este resultado? Había una vez una princesa encerrada en un castillo, ¿ya? ¿Por qué llegan ustedes a esa conclusión, a ese resultado? Es porque ustedes también dentro de su cabeza tienen un corpus en el que han leído muchas historias o han escuchado muchas historias que empiezan de esta forma. Había una vez una princesa encerrada en un castillo, ¿de acuerdo? Entonces, es así como funcionan los modelos de lenguaje. Tienen un corpus gigantesco, ¿sí? Y entienden las estructuras por debajo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Es que yo voy a integrar dentro de ese corpus no solamente el corpus del idioma español, sino del inglés, del francés, del chino, del coreano. Y yo empiezo a encontrar patrones, no yo, sino el modelo de lenguaje. Empezamos nosotros a encontrar estos patrones del lenguaje para que nosotros podamos entender cómo los humanos escribimos ya no en español o en inglés o un lenguaje determinado, sino cómo es el lenguaje, cómo funciona el lenguaje. Esto es la maravilla de este tipo de herramientas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que en los modelos iniciales como el GPT-1, el GPT-2, este entendimiento era muy básico, ¿sí? No funcionaba muy bien. ¿Y qué pasó por allí? ¿Ya? Por allí también es una cuestión como de recursos también, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que no sé si ustedes supieron hace unos años que GitHub fue comprado por Microsoft, ¿ya? Entonces, GitHub empezó como una página, digamos, de software libre para nosotros compartir y guardar los repositorios de manera igualmente gratuita, ¿ya? Pero llegó un punto en el que llega Microsoft y compra. ¿Por qué compra GitHub Microsoft? ¿Ya? Porque Microsoft está desarrollando modelos de lenguaje, sean los suyos propios como Copilot, pero también Microsoft le mete mucho dinero a OpenAI, ¿ya? Entonces, ya no solamente que tienen corpus, ¿sí? De lenguaje natural, ¿sí? De inglés, español, chino, etcétera, sino que combina esto con los lenguajes de programación, con los repositorios escritos en diversos lenguajes de programación que están en GitHub y se transforma el modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje ahora empieza a pensar, le enseñamos a pensar, cuando le enseñamos a programar, aprendió a pensar y ahora sí puede, digamos, pensar a un nivel que nos engaña a nosotros y nos hace creer que estamos hablando con un ser vivo, ¿ya? Está pasando el test de Turing. ¿Conocen ustedes el test de Turing? Alan Turing
es este científico de la computación, este pionero de la computación, y él inventa un test y él decía, imagínate que estás tú conversando con una máquina, o no, estás conversando con alguien que está tapado allí, solamente puedes tú interactuar a través del teclado y a través de mensajes para que la voz o la cara no influyan en tu juicio. Y dice, el test de Turing sería si es que la inteligencia artificial que está al otro lado te engaña hasta el punto que tú crees que estás hablando con una persona, ¿ya? Entonces, uno dice, el ChatGPT ya hizo eso, ya superamos el test de Turing. Aún no llegamos a una inteligencia artificial general, ¿sí? Eh, no es un ser como tal, ¿sí? Pero sí pasa el test de Turing y es una herramienta súper grande para nosotros, ¿no? Entonces, eso es para enseñarles a ustedes lo que es un modelo de lenguaje, ¿no? Entonces, pasamos nosotros al problema de la recuperación de información, ¿ok? Entonces, nosotros cuando hablamos de la recuperación aumentada por generación, o perdón, la generación aumentada por recuperación, nosotros tratamos de que las respuestas de un modelo de lenguaje estén limitadas solamente a la base de datos de mi organización, ¿ya? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, si yo hago una búsqueda o una query en ChatGPT, quiero saber, por ejemplo, cuántos estudiantes tengo yo en la Politécnica, por ejemplo, ¿ya? Ya. Entonces ahí yo escribo en lenguaje natural, ¿cuántos estudiantes tiene la Politécnica? ¿Ya? El modelo de lenguaje, el ChatGPT, va a decir, va a completar con lo que cree que es, que solamente adentro de sí tiene la estructura del lenguaje español. Entonces va a decir, si yo voy a preguntarle cuántos estudiantes tiene la Politécnica, va a decir, la Politécnica tiene, y va a poner cualquier número allí, la Politécnica tiene 3.000 estudiantes, ¿ya? Y después que dicen, información, fake news, el chat GPT nos está mintiendo y es como que no te está mentir es otra cosa. Mentir es yo saber la verdad, pero decir algo diferente a la verdad. Eso es mentir. El chat GPT no sabe, no entiende, es que nosotros le damos unos atributos humanos a esto, ¿ya? Y no de lo que realmente es, que es una máquina, ¿ya? Entonces esta máquina lo que hace es simplemente poner una palabra a continuación de la otra. Cuando nosotros decimos, había una vez una princesa encerrada en un castillo, no estamos mintiendo, ¿sí? Porque alguien podría decirme, ¿y dónde está la princesa encerrada? Me estás mintiendo. No, no es una mentira, es simplemente una construcción lingüística, ¿ya? Entonces, si el chat GPT me dice en la Politécnica hay 3.000 estudiantes, no es una mentira como tal, ¿ya? Pero ya cuando yo le pueda conectar un modelo de lenguaje a mi base de datos, ahí podría ser la consulta. ¿Ya? Yo podría ahí sí hacer un select, ¿sí? En el que yo reviso cuántos registros tengo y me va a decir, en la Politécnica hay 8.561 estudiantes matriculados en el 2026. Ya, eso es otra cosa. Eso es otra capacidad que nosotros podemos darle a la base de datos o al modelo de lenguaje, y que en este caso se llama como RAG, Retrieval Augmented Generation. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que esto tiene unas aplicaciones muy interesantes, muy chéveres, como los chatbots o los asistentes inteligentes, ¿ok? Entonces, ya nosotros podemos hacer unos chatbots en los que nosotros podemos comunicarnos con las organizaciones, podemos tener chatbots de servicio al cliente, de soporte técnico, de información, y nosotros podemos tener estas capacidades, ¿no? ¿Ok? Em, Para esto nosotros vamos a utilizar lo que se denomina como la búsqueda vectorial. Ya nosotros vamos a tener primero bases de datos documentales y después vamos a tener nosotros bases de datos vectoriales, ¿ya? En la que nosotros vamos a tener eh, ya el registro, ¿ya? De la base de datos no va a ser un documento, sino un vector. Y después ya les enseño cómo nosotros vamos a
utilizar estos vectores, ¿no? Pero vamos a quedar hasta aquí ahora, ¿ya? Que yo tengo que explicarles la tarea que les voy a enviar, eh, la tarea que les voy a enviar, ¿ok? Hasta aquí tienen preguntas, jóvenes. ¿Se ha entendido este concepto del modelo de lenguaje? Que sí han entendido, dice. ¿Ya? Listo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer para la tarea? ¿Ok? Entonces, empezamos nosotros con una base de datos estructurada, ¿sí? Empezamos nosotros con una base de datos estructurada, ¿sí? De una sola tabla, ¿ya? Esta base de datos se llama Wine Dataset. Es una base de datos que nosotros utilizamos hace un tiempo para un proyecto de investigación en la que nosotros tratábamos de hacer el modelo computacional de la fermentación del vino. ¿Ok? Pues, ¿cómo funciona esto? Tiene algunos atributos, tiene algunas características, ¿sí? Que están relacionados a características físicas, características químicas de el vino, ¿ok? Y nosotros vamos a tener que cada registro es un vino, es digamos, es un tipo de vino, ¿ya? Hay una columna importante que se llama quality, ¿ya? Que es importante aquí, que nosotros la podemos utilizar como clase para los algoritmos supervisados, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo nosotros vamos a hacer esto, no? Lo que primero nosotros vamos a hacer, ¿sí? Lo que primero nosotros vamos a hacer tiene que ver con el proceso denominado como analítica descriptiva. Ustedes tienen que describir la base de datos. Tenemos tantos vinos, no recuerdo si eran 600 o 6000 vinos, que ya me dirán ustedes cuántos son. Hay tantos vinos blancos, tantos vinos tintos. Los parámetros físico-químicos van desde este valor hasta este otro valor. Ustedes tienen que describir, hacer la analítica descriptiva. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros tenemos la analítica descriptiva, pasamos a los modelos de machine learning, ¿sí? De aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a encontrar patrones dentro de todos estos registros del vino. Vamos nosotros a ver si se puede clusterizar, si nosotros podemos hacer, eh, encontrar distintas clases de vino a través del análisis de los datos, ¿sí? Y a eso nosotros le hacemos el aprendizaje no supervisado, ¿no? ¿De acuerdo? Finalmente, nosotros vamos a tener lo que se conoce como la analítica predictiva. La analítica predictiva tiene que ver con el aprendizaje supervisado, ¿ya? Con el aprendizaje supervisado. Entonces ahí podríamos nosotros tener distintos algoritmos de aprendizaje supervisado que me permitan a mí relacionar las entradas con la salida. La salida, como les digo, podría ser la calidad del vino, ¿sí? Y nosotros relacionar y decir, los vinos de calidad, porque la calidad me parece que está entre 3 y 8, ¿no? Siendo 8 la mejor calidad, 3 la peor calidad. Y nosotros podemos decir, los vinos de calidad 8 tienen estos parámetros, los vinos de clase 5 de calidad 5 tienen estos otros, los de clase 3 tienen estos otros parámetros. ¿De acuerdo? De esa forma, ustedes podrían hacer un proyecto completo a partir de esta base de datos en la que ustedes puedan aplicar todo lo que nosotros revisamos la semana pasada. ¿Sí? ¿Para qué hacemos nosotros esto? ¿Sí? Para que no quiero que haya ninguno de ustedes que me diga, no sé, no entendí el machine learning. Les voy a poner este ejercicio. A través de este ejercicio ustedes van a poder hacer, digamos,
este repaso de lo que es Machine Learning. ¿Ok? Ahora, ahí hay una cuestión, ¿ya? Yo les voy a poner en el aula virtual una autoevaluación en la que ustedes me tienen que decir qué tan bien les fue haciendo este ejercicio, ¿ya? Entonces ustedes me dicen, yo les voy a poner ahí preguntas como más específicas, ¿no? Por ejemplo, para la analítica descriptiva, ¿describiste esto en particular? Y ustedes me van a decir, sí, no, más o menos, cómo, y ahí ustedes evalúan cómo les fue, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ustedes van a tener que hacer una autoevaluación, ustedes me dirán, aquí yo lo que les pido es que sean sinceros si sabían, si tuvieron que revisar, si aprendieron o si no lo hicieron, o si hicieron pero no lo entendieron bien, ustedes lo pongan allí para que eso sirva para ustedes para ver cómo llegan ustedes a esta clase, ¿sí? Cómo llegan ustedes en sus conocimientos de Machine Learning, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros con esa autoevaluación? Si ustedes ven que no llegan a la nota deseada, ustedes pueden volver a hacer el ejercicio y volver a hacer la autoevaluación. Yo les voy a dejar para que esto no tenga límite de intentos, ¿sí? Ustedes van a hacer hasta que ustedes alcancen el 100% de la nota, ¿sí? De la nota de la autoevaluación, ¿ya? Entonces, en eso yo lo que quiero es que ustedes sean lo más sinceros posibles, porque aquí no se trata de sacar buena nota, se trata de aprender. ¿Ya? No quiero que ustedes hagan esta autoevaluación para tener una buena nota en recuperación de información. Yo quiero que ustedes evalúen realmente cuánto saben. Yo de eso, con eso yo puedo inclusive mejorar para siguientes semestres, ver cómo nosotros hacemos esta aproximación o esta, digamos, este repaso del Machine Learning, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes hagan la autoevaluación lo más a conciencia posible, ¿sí? Para que ustedes realmente examinen cuánto saben, ¿ya? Y a partir de eso nosotros ya podamos tener una línea base de que ustedes ya todos se nivelaron, todos se igualaron en cuanto a al aprendizaje de máquina, al Machine Learning. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas, jóvenes? Listo. Si no tienen preguntas, nosotros podemos quedar la clase de hoy. Hasta aquí, ¿sí? Sí. Entonces, yo les agradezco por esta clase. Espero que puedan ustedes continuar con los ejercicios. La próxima clase nosotros continuamos con la construcción de estos índices y vamos también nosotros a mandarles una tarea. ¿De acuerdo? Entonces, les agradezco nuevamente y nos vemos la próxima clase, muchachos. Que tengan un buen resto de semana. Igualmente. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Mónica. Gracias.